Vamos a estudiar cómo de Dios no se puede huir. Yo creo que todos conocemos de alguna manera la historia de Jonás, ¿verdad? Cómo Dios le da un llamado, luego le da una instrucción de que vaya a una ciudad a predicarles, a hablarles de Dios, ¿verdad? Y él se niega y toma un camino contrario al que Dios le había dicho, ¿verdad? Y le suceden una serie de cosas. Pero vamos a estudiar el mensaje que Dios nos da en esta historia. Porque muchos se acuerdan de Jonás, que se lo tragó una ballena, ¿verdad? La Biblia nunca habla de ballenas. Nunca dice que fue una ballena. La ballena fue la que se comió a Pinocho, ¿no? Pero no a Jonás. Dice que fue un pez gigantesco, ¿no? Que se lo tragó. Pero vamos a leer el capítulo 1, del 1 al 17, porque pues es el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Se fue a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¡Qué valentía! Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa y quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Mala suerte, ¿verdad? Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía en presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba enrareciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y
vinieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Amén. Fíjense cómo esta historia nos habla de la calamidad de cuando uno se resiste al llamado de Dios y a cumplir sus propósitos. Habla de necedad, habla de orgullo, ¿verdad? Habla de soberbia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba resistiendo a Dios y creía, ¿verdad?, que lo que él hacía alejado de Dios no iba a tener una consecuencia. Sin embargo, ¿verdad?, fue terrible lo que propició por esa rebelión a cuando Dios lo llamó para hacer algo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros nos convertimos en Jonás? Que Dios te llama para hacer algo y tú tomas un camino diferente. Porque cuando Dios te llama es porque te va a usar para algo. A Jonás lo llamó para que fuese a predicar a un lugar lleno de maldad, ¿sí?, a un lugar donde no había bondad, donde no había respeto a Dios, donde se hacían puras cosas malas. Entonces le estaba encomendando una labor muy importante. Pero Jonás, sus razones tendría, dijo: no tengo por qué obedecer a Dios, aunque creo en Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios te dice no hagas y tú lo haces? ¿Cuántas veces te dice Dios no vayas? Tú vas. ¿O cuántas veces Dios te dice ven y tú caminas en sentido contrario? Y dice aquí que Jonás invirtió su dinero, ¿sí?, para comprar un pasaje en un barco e irse en sentido contrario a lo que le había llamado Dios. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos en contra de Dios, gastamos nuestro dinero en tonterías que no nos llevan más que a mal. ¿Sí o no? La gente que dice creer en Dios gasta su dinero, sus esfuerzos y su tiempo en cosas que no edifican, sino que le traen consecuencias negativas. ¿Cuánta gente dice creer en Dios y se emborracha? O va a antros, o va a juegos. ¿Y qué pasa? ¿Que nunca le va bien? Porque ese no es el llamado que Dios nos está dando, ¿verdad? Dios nos ha llamado a edificar nuestra familia, nuestra casa, ¿sí o no? Amén. Y todo eso cuesta, ¿sí o no? Todo lo malo cuesta. Y dice aquí que Jonás pagó, ¿verdad?, para subirse a un barco e irse en sentido contrario a Dios. ¿Cuántas veces vamos en sentido contrario de Dios en nuestras vidas? Por creernos más sabios, por creer que tenemos control de nuestra propia vida, cuando que no controlamos, pero ni el sueño, ¿verdad? Y él invirtió en eso, ¿verdad?, y tomó ese barco. Pero dice la palabra de Dios ahí que Dios no se iba a quedar quieto, ¿verdad? No iba a permitir que la necedad de Jonás no cumpliera el propósito de Dios. ¿Y qué hizo? Mandó una tempestad. ¿Qué significan las tempestades en la Biblia?
problemas, crisis, enfermedades, cárcel, aflicciones. Y dice que cuando mandó esa tormenta, no nada más se la mandó a Jonás, sino a los que estaban junto con él, alrededor de él. Cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, hermanos, dañamos a los que están alrededor nuestro, ¿sí o no? Y los primeros que salen dañados es la familia. ¿Verdad? Entonces, una decisión equivocada no nada más trae repercusiones en lo personal, sino arrastra a la familia, ¿sí? Arrastra a los que están alrededor nuestro. Cuando un empresario toma una decisión equivocada, los empleados sufren, cierran el negocio, cierran la empresa. Cuando un padre o una madre toma una decisión equivocada, ¿la familia sufre o no? ¿Por qué? Porque la necedad nos hace pensar que somos más sabios que Dios. ¿Sí? Y es cuando tomamos decisiones totalmente erróneas. Y dice la palabra que vino la tormenta sobre el barco y lo estaba destruyendo, ¿verdad? Entonces miren, las crisis que vienen por nuestra desobediencia en Dios destruyen matrimonios, destruyen familias, destruyen vidas, ¿sí? Destruyen empresas, naciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas decisiones equivocadas nos las pone en la mente el enemigo, que ha venido a robar, a matar y a destruir. Entonces, Dios permite que pasemos por esas crisis, ¿verdad? Permite que el demonio obre en la vida de los necios, ¿verdad? Si obró en la vida del justo Job, ¿cómo no va a obrar en la vida de aquellos que se resisten a Dios? ¿Verdad? Y dice la palabra que los marineros que no creían en Dios, pero que tenían un chorro de santos y santas, se les rezaron, ¿verdad? Pero tampoco iban a hacer nada en contra de lo que Dios estaba mandando, porque Dios es Dios y no hay nadie por encima de Dios. Entonces ellos, ¿verdad?, tenían sus diferentes creencias, o algunos no creían en nada, ¿verdad?, o eran ateos, pero sin embargo, ¿verdad?, la tormenta era para todos. Mucha gente dice, ¿verdad?, no, yo no creo en Dios, a mí no me pasa nada. Mira, creas o no creas, te va a pasar. ¿Por qué? Porque así como sale el sol para creyentes y no creyentes, también las disciplinas vienen para creyentes y no creyentes. Y los problemas vienen para creyentes y no creyentes, ¿verdad? Entonces el hecho de decir yo no creo en Dios no te libra de las tormentas que van a venir en tu vida. Y dice que todos los marineros, ¿verdad?, empezaron cada quien a rezarle a sus santos y a sus santas. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue a acostar a dormir, ¿verdad? ¿Qué significa eso? La irresponsabilidad del que toma la mala decisión, que crea el problema y dice, vaya a ver, ¿sí o no? ¿Quién era el causante de todo y lo sabía? Jonás. ¿Y qué dijo? Ay, me voy a dormir, porque si nos morimos todos. ¿Qué culpa tenían nosotros ahí? Si él fue el que causó el problema, ¿verdad? Esa es una irresponsabilidad, ¿sí?,
Muchas veces nosotros causamos el problema y no hacemos nada por resolverlo, ¿sí? Por no aceptar nuestros errores, por no obedecer lo que Dios te dice. La gente critica o nos critica a los cristianos porque para nosotros todo es pecado. O sea, nosotros vivimos así, prisioneros del miedo, del temor. Y dices, no, yo no soy prisionero, ni Dios me dice que todo es pecado, sino que Dios me da el razonamiento para diferenciar las cosas correctas e incorrectas, ¿sí o no? Y yo decido si vivo correctamente o vivo incorrectamente. Pero ¿por qué nos critican? Porque ellos quieren vivir incorrectamente. No quieren que nadie los juzgue, que nadie los exhorte, ¿verdad? Por ejemplo, tú le dices a alguien, oye, mira, estas amistades no te convienen, toman, fuman, se drogan, andan haciendo cosas malas, ¿verdad? Te está hablando Dios, no yo ni tu padre, nada. Dios te está hablando, te está diciendo, cuidado, si tomas ese barco, va a venir una tormenta sobre ti y tu familia. ¿Sí? ¿Y qué hace la mayoría de la gente? Se estudia. Y entre más malas son las amistades, más sabrosas, ¿no? Entre más cosas malas hagan, qué divertido, ¿no? Y al rato, cárcel, hospital, panteón, ¿verdad? Y entonces, sí, Diosito, líbrame. Ahorita te voy a decir cómo los va a librar Dios. Entonces dice que llegaron los marineros, ¿verdad? Y encuentran a Jonás echado dormido, ¿verdad? Así a todo lo largo que daba, le importó un cacahuate la tormenta. Dice, pero el jefe de la nave, el patrón, va y le dice, ¿qué tienes, dormilón? ¿Sí? ¿No viste en lo que estamos viviendo? ¿No viste lo que está sucediendo? Dice, levántate y clama tú a tu Dios, ¿verdad? Dice, a lo mejor Él tiene compasión de nosotros y no pereceremos. Hermanos, yo no sé si a ustedes les ha tocado gente que nos ha criticado por ser cristianos, luego van y te buscan. Oye, ¿no puedes orar por mi familia que tiene problemas, por mi cárcel, por mis hijos que están enfermos? Están diciendo lo mismo que los venden, a ver si tu Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente entiende que sus dioses y sus deidades sirven para dos cosas: nada y para nada, y luego descansan. Y que el único que puede resolver todo es Dios, el Dios verdadero, ¿sí? Y aquí van y le dicen, pues levántate y tú a tu Dios dile que a ver si nos ayuda, porque los de nosotros, pues yo creo que andan de vacaciones o les dio miedo y se fueron, ¿verdad? No hicieron nada. Pero se pusieron ellos de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a ver por qué está ocurriendo todo esto, ¿verdad? Y dicen que se pusieron a echar suertes, que sí, que se pusieron a discutir a ver qué es lo que había diferente, quién lo había hecho, que había ocasionado eso, y Dios les revela pues, que era Jonás. Yo creo que a veces Dios tiene sentido del humor. Y Dios les revela,
El que dice que tiene temor de Dios y es el que no se preocupa de que nos estamos hundiendo, pues fue. Darle que a gusto, ¿verdad? No le importa el problema que causó, porque generalmente la persona que causa problemas no le importan las consecuencias. Tampoco no conocen qué es decir. Espero que aquí no haya de eso, ¿verdad? A lo mejor hay alguien en YouTube. Pero la gente que causa problemas no le importa, ¿verdad? Algunos hasta se hacen disimulados, ¿no? Le echan la culpa a alguien, ¿no? La crisis, ¿no? El presidente del sexenio pasado, el petróleo, los árabes, ¿no? Todos tienen la culpa de lo que pasa, menos yo. Entonces se acercaron a Jonás y le dijeron: ¿qué has hecho? ¿Por qué se nos vino este problema? Y ya les dice: bueno, es que, pues, mira, yo soy hebreo y temo a Dios, pero ¿qué crees? No le obedecí. Y Dios está obrando esto. Y aquellos hombres, dice, temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Si dices que le temes a Dios, ¿por qué haces cosas para provocar su enojo? ¿Ustedes creen que a Dios le agrada que se festejen el Día de las Brujas? Y son por los que dicen que creen en Dios, ¿sí o no? Eran disfrazados de monstruos y de momias y de aparecidos y de... ¿Esto creen que le agrada a Dios? ¿Y por qué lo hacen si dicen que creen en Dios? Pues por lo mismo que Jonás, porque no les importa, porque no es cierto, porque son necios, ¿sí? Porque se dejan llevar por lo que otra gente dice, ¿verdad? Si nosotros amamos un Dios de vida, un Dios vivo, ¿por qué adoramos a los muertos? Y aparte los vestimos de muertos, ¿verdad? Papás que llevan a sus niños chiquititos disfrazados de brujas y de diablos y todo la escuela. Pero hacen su primera comunión. Pero ya los bautizaron. Pero ya los confirmaron. Pero los andan vistiendo y entregando a los demonios. Qué incongruencia, ¿no? Y entonces dice: ¿qué haremos contigo para que esto se tranquilice? Porque cada día, cada momento, el problema va creciendo y creciendo y creciendo, y había más peligro y más peligro y más peligro. ¿Qué creen que hizo Jonás? Pues échenme al agua. Mea culpa. Échenme al agua. Verán qué cosa. El que causó el problema se hizo víctima. ¿Parece conocido eso? Bueno, pues es que yo lo hice por el bien, pero pues no salió bien. Bueno, pues es que pues tenía que hacer algo, pero no resultó. Yo tengo la culpa, ¿no? ¿No han visto, por ejemplo, en muchos programas o películas donde alguien hace algo y provoca algo y él solito dice: es mi culpa, pero no me importa, mi amor? A ver cómo la sacan ustedes. El culpable siempre se victimiza, ¿sí? Y que dice: bueno, pues échenme al agua, ¿no? Total, si yo soy el malo, pues ya yo fui, sí, échenme al agua, ¿no? Y dice que aquellos hombres de momento no le hicieron caso, dijeron: está loco, mejor que se ponga a sacar el agua del barco, ¿no? Dice que trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, a regresarse al puerto. Dice, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez
más y más. Hermanos, un problema que nosotros causamos ya no lo puedes deshacer, ya no puedes ir para atrás. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias, ¿sí o no? No es como luego dicen, ¿verdad? Dale vuelta a la página, o borrón y cuenta nueva. No, todo tiene un precio. Toda actitud lleva una responsabilidad y las tenemos que enfrentar. Y dice que aquí los marineros, ¿verdad?, pues voltearon la nave y le estaban para allá, pero el mar los echaba para atrás y decían, no, se va a cumplir lo que tiene que cumplirse, ¿verdad? Entonces ellos, fíjense, clamaron a Jehová. ¿A quién habían clamado primero? A sus dioses, a sus santos y a sus santas. Pero como vieron que pues no más nada, dijeron, pues vamos a clamarle ahora a Dios. ¿Sí? Se dieron cuenta que sus creencias, su fe y su esperanza en lo que ellos creían, pues les sirvió para dos cosas. Y dijeron, pues hay que orarle a Dios. Y le dijeron ellos, te rogamos ahora, dice, te rogamos ahora, Jehová, dice, que no perezcamos por culpa de esto. ¿Sí? ¿Cuántas veces dentro de la familia hay alguien que ocasiona un problema muy grave? Y empiezas a orar intercediendo por su familia y le dice, Señor, que no nos vaya tan mal por culpa de fulanita o fulanito que ocasionó esto, ¿verdad? Te ruego por mis hijos, te ruego por quien sea, ¿verdad?, que no por culpa de él o de ella nosotros vivamos esta situación grave, ¿sí? Y les dice, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Fíjense más qué revelación le dio Dios a los incrédulos. ¿Se fijan? ¿Cómo supieron que esa tormenta venía de Dios? Porque Dios se los reveló, ¿sí? Dios les reveló las consecuencias de la mala decisión, de la desobediencia de Jonás. Y si quisieron, lo agarraron y lo echaron al mar. Dijo, ok, tú dijiste que con eso se iba a solucionar, ándale pues, al agua, pato. Le aventaron a Jonás al agua. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿Sí? Comprendieron quién era Dios, ¿sí?, y el poder que tenía Dios. Dice, y ofrecieron sacrificio a Dios e hicieron votos. ¿Qué hicieron? Se convirtieron a adorar a Dios. ¿Sí? Así como nosotros nos convertimos para adorar a Jesucristo, porque Él es el único que puede rescatar nuestras vidas, es el único que rescata nuestra alma y que nos trae paz a la vida, el que nos da seguridad, ¿verdad?, y que nos da consuelo. Así hicieron ellos, ¿verdad? Dice, no nada más hicieron sacrificios, sino hicieron votos, se entregaron a Dios. Fueron más fieles ellos que Jonás. ¿Sí? ¿Y a poco crees que Jonás iba a nadar hasta la playa y dijo, bueno, pues ya la libré? ¿No? Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez, no una ballena, que se tragó a Jonás y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto era una profecía de lo que iba a vivir Jesucristo.
Es la profecía de Jesucristo, ¿verdad? De que iba a bajar, ¿verdad?, al imperio de la muerte, pero iba a subir, iba a resucitar, ¿verdad? Iba a tener una nueva vida, ¿verdad? Y esto Jesús les decía a los no creyentes, ¿verdad?, a los griegos y a los judíos: ustedes quieren que yo haga señales y milagros para creer en mí, pero la señal que les voy a dar es la señal de Jonás. ¿Sí? Bueno, después dice la Biblia en el capítulo 2 que ya dentro de la panza del pez Jonás oró y se arrepintió, ¿verdad? Imagínense 3 días en la panza de ese pez grandote. ¿Cómo estaría el estómago de ese pez? ¿A qué olería? ¿Qué estaría comiendo Jonás? Les invito unas ensaladitas de esas. Imagínense adentro de un pez, en el estómago de un pez, ¿verdad? Y entonces ora Jonás, ¿verdad? Se pone a cuentas con Dios, ¿verdad? Y Dios le dice: sí, ya entendiste. Bueno, ahora vas a seguir con lo que te había dicho que hicieras por las buenas. Y dice que llegó el pez, ¿verdad?, a la playa y vomitó a Jonás. ¿Cómo creen que salió Jonás del estómago? Bañadito, peinadito, comiendo. Salió con el vómito del pez. ¡Qué terrible situación! ¿Sí o no? Todos sabemos a lo que huele un vómito, ¿verdad? Y cuando alguien vomita cerca, ¿qué haces? Vomitas y corres para el otro lado. Ahora imagínate que te vomiten de pies a cabeza. ¿Cómo creen que está eso? ¿Bien agradable? No, ¿verdad? ¿Qué tuvo que haber hecho Jonás? Volverse a meter al mar, ¿verdad? Y bañarse, porque pues tenía la ropa, todo lo que llevaba, ¿verdad? Estaba vomitado. ¿De qué manera iba a empezar a cumplir Jonás el llamamiento de Dios? De una manera agradable. Cuando que pudo haber sido por las buenas, ¿sí o no? Entonces nosotros a veces pasamos, ¿verdad?, por ese vómito del pez para entender lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Cosas muy desagradables en la vida, sí. Divorcios, muertes, cárcel, enfermedades, ¿verdad? Te dice Dios: no porque estás ahí, no vas a cumplir para lo que te he llamado, ¿verdad? Y finalmente, bueno, dice en el capítulo 3, ¿verdad?, que Jonás pues ya no le quedó otra, ¿verdad?, y fue a la ciudad donde le había dicho Dios que fuera, y les habló de la maldad que estaban viviendo, del desorden, de todas las cosas negativas que estaban viviendo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que ellos entendieron, ¿sí? Ellos entendieron por la palabra de Jonás que les había hablado y se convirtieron. ¿Cuál es el antecedente de por qué Jonás no quería ir a esa ciudad de Nínive? Porque los judíos y los ninivitas eran enemigos, ¿sí?, y se caían gordos. Además, los ninivitas les habían hecho un montón de cosas a los hebreos. Entonces Jonás lo que menos quería, ¿sí?, es ir a la tierra de sus enemigos, a la
la tierra de la gente que le caía mal para que sus almas se salvasen. Cuando los apóstoles le dijeron a Jesús: manda fuego sobre esa ciudad para que se chamusquen y se mueran todos, ¿verdad? ¿Qué les dijo Jesucristo a los apóstoles? Pues, ¿de qué espíritu eres? ¿verdad? Si Dios nos ha mandado a rescatar almas, ¿por qué te pones a desearle mal a alguien? ¿Por qué quieres que esa persona que te cae mal, que te hizo un montón de cosas, que lo consideras tu enemigo, por qué no piensas que también por él dio su sangre en Jesucristo? Así es, amén. Dice amén. 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 ¿Quién te dice que es el que tú aborreces? Dios no le va a dar una palabra por ti para que se sea salvo o se solucionen sus problemas en su vida. A lo mejor tú eres el conducto que Dios va a usar con esos que no quieres pero ni acercarte. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesucristo? Ama a tus enemigos. ¿Sí o no? ¿Y cómo los vas a amar? ¿Vas a llegar a abrazarlos, darles de besos? No, vas a dar la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando yo no era creyente, yo era enemigo de mi esposa. ¿Sí? Mi esposa era enemiga mía. ¿Sí? Pero ¿cómo llegué yo a los pies de Dios? Con la palabra que Dios le daba a ella y me la daba. Entonces nosotros vemos que no tenemos que hacer distinción de nadie para hablarles. No, no es que me cae gordo, que se lo lleve el diablo, pues te vas a ir con él y agarradito de la mano. ¿Por qué? Porque Dios te lo puso en el camino para que le hables y muestres que ya no tienes el corazón de piedra, que ahora tienes el corazón de Dios en tu pecho. Y en eso demostrarás que eres un hijo de Dios. Cuando le hables a otras personas, sin importar si te caen bien o te caen mal. Pero a veces andamos escogiendo a ver a quién le hablamos. ¿verdad? Y a veces escogemos a los que podemos sacarles algún provecho. Y Dios dice, no, tienes que hablar sin distinción de personas, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que cuando Jonás vio que sus enemigos se arrepintieron, ¿qué creen que hizo? Se enojó y le reclama a Dios. Dice, ya ves, pues no quería venir. Yo quería que se murieran, se fueron al infierno todos, y se arrepintieron y ahora tú los vas a llevar al cielo. Por eso no quería venir. Fíjense qué terquedad. ¿Sí? Ya se le había olvidado la panza del pez, ya se le había olvidado la tormenta, ¿verdad? Seguía con su necedad, ¿sí? Seguía con ese pensamiento de querer tener un Dios que nos obedece a nosotros y no nosotros a Dios. ¿Sí? No sé si ustedes se han fijado, me imagino que por películas, si no, no vayan a entrar, pero en las cantinas hay un montón de crucifijos y imágenes para que la cantina se llene cada vez más de borrachos, haya más matrimonios destruidos, haya más gente enferma. Ese es el Dios que ellos adoran. ¿Sí? El que bendice lo malo. ¿Verdad? Los que adoran a los santos para que les vaya bien con la novia que le echaron el ojo y que la esposa no se dé cuenta.
o que salga bien la tranza que van a hacer, o que no los cachen con lo que están robando. O el Dios que lo compras con veladoras o con misas o con esto para que el más malo que tienes ahí se vaya al cielo y Dios es un angelito que nos cuida de los misterios. No. Dios es Dios. Dios es el que hizo el universo. Dios es el que hizo la vida, el que hizo la tierra, el que hizo todo. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios haga lo que nosotros queremos? Nada. Al contrario, ¿verdad? Pensar quiénes somos frente a Dios y por qué Dios nos habla, tiene esa misericordia de escogernos a nosotros para hacer algo a favor de Él. ¿Verdad? Y aquí Jonás se enojó porque se cumplió el propósito de Dios. ¿Verdad? Y dice que le pregunta a Dios, ¿haces bien en enojarte tanto? Hijo de Dios, yo pienso que Dios está... ¿Haces bien en enojarte tanto? O sea, ¿haces un bien y te enojas? ¿Verdad? Y dice que Jonás hizo un berrinche. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. A ver si iba a caer un fuego y se quemaba, ¿no? Y bajaran los ángeles con sus espadas de fuego y los mataran. Ahí está trepado así, en una chocita de ramas. ¿Ya? Dice, preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, para que estuviera más comodito. Jonás no tenía tanto calor, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Dijo, Dios está conmigo, se va a poner bueno, va a caer el fuego del cielo y los va a chamuscar a todos. Y yo, mira, aquí estoy lo que a gusto, y ya Dios me bendijo. ¿Verdad? Está sentadito, ¿verdad? En esa planta que Dios le puso para que estuviera en sombra, ¿verdad? Haciendo su berrinche con él. Dice, pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano y se comió la calabacera. ¿Y qué hizo Jonás? Otro berrinche. ¿Sí? Dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. ¿Verdad? Sería Dios disciplinando a Jonás. Dice, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, ya no tenía sombrita, ¿no? Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Por qué Jonás deseó la muerte? Primero, porque no se cumplió su voluntad. ¿Sí? Segundo, porque tuvo que obedecer a Dios a pesar de que él no quería. ¿Sí? Tercero, porque creía que Dios estaba de parte de él y que iba a hacer lo que él quería. ¿Sí? Pero cuando vio que nada de eso funcionaba, ¿sí? Dice que deseó morirse. Fíjense cómo cuando una persona causa un problema difícil, pasa por diferentes etapas, ¿verdad? La primera etapa ya vimos cuál es, la apatía. Dice que le valió el cacahuate y se fue a dormir. Dijo, pues ya ni modo, ¿verdad? La segunda etapa, la victimización. Ay, pues si yo soy el causante de esto, pues déjame, me voy de la casa. Agarra mis cosas y véndelas a ver qué resuelve. La segunda etapa es la que
se hace la víctima. ¿verdad? La tercera etapa es el arrepentimiento y tratar de resolver las cosas por la fuerza en contra de sí mismo. ¿Qué hizo Jonás adentro del pez? Oró y se humilló y todo, y lo aventó el pez por allá y tuvo que ir, pero fue de buenas. Cuando se corrigen los problemas, a veces no los corriges de buenas. ¿Por qué? Porque sabes que Dios te va a exhibir por necio, por terco, por soberbio, ¿sí o no? ¿No dice un proverbio que Dios derriba a quién? Al soberbio y exalta a quién? Humilde. El soberbio nunca va a aceptar sus errores. Nunca va a aceptar sus errores. Platicando con los pastores, ¿verdad? En las reuniones que tenemos, estaba platicando sobre la gente que se sale de las iglesias y se van a otras y dicen, siempre son víctimas, siempre se van por víctimas. Es que el pastor no me saludó, la pastora se volteó para el otro lado, los hermanos no me aman, siempre me toca hacer esto, es que no me abren la puerta cuando llego, quieren que limpie mi silla, me ganan mi lugar y saben que yo siempre me siento ahí. Víctimas, víctimas y víctimas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque son soberbios. ¿Sí? Y cuando se da uno cuenta es porque no quisieron disciplinarse a lo que el guía, el líder, el siervo de Dios dice. En los trabajos, ¿por qué se va la gente? Es que me hacen trabajar mucho, me pagan poco, todo me lo pagan, el jefe me aplica y de encargo, víctimas. ¿Por qué los hombres engañan a las esposas? Es que no me atiende, no me entiende, nomás me está molestando. Los hijos, ¿por qué se van? Es que mis papás no me entienden, me molestan, me prohíben. Y cuando se los traga el pez, entonces ahí vienen todos vomitaditos. ¿Sí o no? Ahí vienen todos, y ahora sí buscan a Dios. Fíjense que algo que es de llamar la atención. ¿Saben dónde es el lugar donde más se lee la Biblia? En la cárcel. Si la leyeran en su casa, no irían a la cárcel. ¿Sí o no? ¿Dónde es donde la gente pide más oración? En los hospitales. ¿Sí? Pero si hubiera conocido a Dios, hubieran orado como estuviera en los hospitales. ¿Verdad? Entonces fíjense cómo nadie puede resistir al llamado de Dios, ¿sí?, sin que pague el precio de la perdón. Y si Dios te ha llamado, porque a todos nos llama Dios, no nada más a unos cuantos, es a todos, ¿sí?, obedecer, hay que cumplir y por las buenas. No esperes a que el sol te queme la cabeza como a Jonás y luego le dices adiós. Y en el versículo 10 dice, el capítulo 4, dijo Jehová, a ver, tú tuviste lástima de la calabacera que se comió el gusano, pero tú no lo plantaste, ni lo cuidaste, ni hiciste nada, yo te lo di. ¿Sí? Dice, pero no tuviste misericordia de toda la gente de esa ciudad que querías
que se muriera en condenación. ¿Sí? Entonces fíjense cómo nosotros debemos siempre estar atentos a lo que Dios nos llama. Primero a buscar su presencia, a buscar que Dios entre a nuestra vida y entender cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. ¿Sí? Y entender qué problemas hemos causado que la barca se está hundiendo. ¿Sí? En una consejería, un matrimonio, le di a cada uno una hoja de papel y una pluma y le digo a la esposa, escribe aquí todo lo malo de tu esposo y tú escribes todo lo malo de tu esposo. Si no, pues traigas el blog. Ahora escriban todo lo malo de ustedes. ¿Cuál de las dos tienes que resolver? ¿La de su esposo o la tuya? Así estamos nosotros viviendo actualmente. ¿Sí? Todos tienen la culpa de todo, pero nosotros no hacemos nada porque eso cambie. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la guianza de Dios. No con lo que se me ocurra, no con lo que me aconseje mi abuelita o mi mamá o mi compadre, no, con lo que me aconseja Dios que tengo que hacer. Pero primero tengo que sanarme yo para después poder llevar el mensaje a otros. Jonás, ¿dónde pudo haber sanado? En el vientre del pescado. Pero cuando salió, ¿cómo salió? Con un falso arrepentimiento, ¿no? Con una religiosidad nada más. Decía, pues yo creo en Dios y le tengo miedo a Dios, pero Señor, que se quemen estos canicos, ¿verdad? ¿Dónde estaba la misericordia y la paz de Dios en su corazón? No había, ¿verdad? Entonces fíjense cómo, para terminar, las dos fases que vivió Jonás, ¿verdad? La primera, la rebelión, la desobediencia, lo que le ocasionó a los pobres marineros que iban con él, pero que Dios usó eso para que ellos volvieran sus ojos a Dios. ¿Sí? Y la segunda, cómo le enseña a Dios que no solo el cambio es de palabras, sino de actitud. Jonás, porque Jonás había dicho de palabra, pero su corazón estaba igual de duro, ¿verdad? Y finalmente Dios usó a Jonás con su corazón duro en beneficio. Y si nos ponemos a pensar, ¿a cuántos salvó Jonás? Empezó con los del barco, yo no. Y aparte con niños, fuera como 300,000 gentes. Imagínense, Dios lo puso a predicarle desde el esclavo hasta el rey de Nínive, a todos. ¿Sí? Fíjense qué hermoso cuando nosotros por las buenas atendemos los llamados de Dios. ¿Cuánta gente necesita ayuda, consuelo, alivio, ser escuchada, ser aconsejada, un abrazo, ¿verdad? Y nosotros estamos como Jonás, ¿no? Los que se queden, los pecadores, ¿para qué más les? Y debemos entender que la iglesia no es aquí adentro, es allá afuera. Si tú ya conoces de Dios, no es para que te envanezcas en el conocimiento,
Amén.